Todas al grupo de oración, la gracia de Dios, hoy 9 de abril, transmitiendo desde La Calera, Colombia. Vamos a hacer una oración para encomendar el momento de estos minutos que vamos a estar compartiendo y arrancamos con la enseñanza de hoy. Padre, gracias te doy por este momento especial que tú nos regalas, en tu amor, en tu bondad, en tu grandeza, en tu belleza, Señor, en tu fidelidad. Alabo y bendigo tu nombre, Señor. Alabo y bendigo tu palabra. Alabo y bendigo, Señor, el sacrificio hecho en la cruz del Calvario por nosotros. Alabo y bendigo a ese consolador y ese compañero permanente que nos dejaste aquí, Señor, en esta tierra, como es tu Santo Espíritu. Y en ese orden de ideas, Padre, pido que tu Santo Espíritu sea trayendo espíritu de sabiduría y de revelación a través de la palabra, de la enseñanza que se va a dar el día de hoy, Señor. Pido y ordeno en el nombre de Cristo Jesús que sean abiertos los sentidos espirituales, que todo bloqueo mental, todo bloqueo espiritual, todo bloqueo que impide que la palabra llegue y dé fruto al 100 por 1 sea quitado ahora mismo en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Todo paradigma, todo aquello que se opone a que sea revelada tu palabra sea quitado ahora mismo en el poderoso nombre de Cristo Jesús y declaro en la autoridad que nos has entregado que lo que se va a hablar el día de hoy va a dar fruto al 100 por 1. Te alabo, Padre. Te coloco ante tu presencia estos minutos. Pido de nuevo para hablar, Señor, así como pedí a los discípulos, de nuevo para hablar de tu palabra, Señor. Gracias, Padre. En el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hoy vamos a hablar de un versículo muy conocido que está en Mateo 7:7. Lo voy a leer en Nueva Traducción Viviente. ¿Qué dice ese versículo? Permítame un momento. Dice: pedid y se os dará. Voy a leerlo todo, pero después voy a dar el énfasis en lo que recibí y que pienso que es importante que lo revisemos. El versículo completo 7 y 8 de Mateo 7 dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque cualquiera que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se abrirá. ¿En dónde está el énfasis de lo que voy a hablar? En la parte que dice, pedid y se os dará, y abajo dice, cualquiera que pide, recibe. En Nueva Traducción, en Reina Valera dice, pedid y se os dará, y todo el que pide, recibe. Acá dice, porque cualquiera que pide, recibe. ¿Y a qué voy yo en esta enseñanza? Que es una ley espiritual. Toda acción lleva a cabo una reacción. Toda situación lleva a cabo una consecuencia. Toda decisión lleva a cabo una consecuencia. Asimismo, en las leyes espirituales está determinado que si la acción es pedir, va a traer una consecuencia que es, se os dará. Y más abajo dice, ¿por qué? Porque el que pide vuelve y ratifica que hay una consecuencia. Y esa consecuencia, ¿cuál es? Esa reacción frente a la acción de pedir es, recibirás. Entonces, digamos que la exhortación, no, eso suena como medio trágico. No, la invitación que quiere hacernos el Señor hoy es a creer, que tengamos fe en esta ley espiritual, en Él, en que es real, en que Él no miente, creer en que recibiremos, tener esa fe en recibir. Si vamos a Santiago 4, ¿qué dice Santiago? Dice que no tenemos porque no pedimos, o porque cuando pedimos mal para nuestros propios deleites. Pero entonces yo me ponía a analizar, sí, la segunda parte dice porque pedís mal para tus propios deleites, y ahí pues mucho se ha hablado de que cuando uno pide y pide solamente para uno, sin tener un propósito, sin tener un enfoque de servicio a la humanidad de muchas cosas, listo, eso lo hemos escuchado. Pero la primera parte cuando dice, eh, no tienes porque no pides o porque pides mal. Entonces, muchas veces ese pedir mal es, sí pedimos, pero no estamos recibiendo. ¿Por qué? Porque no tenemos la fe para creer
o no la fe, sino no creemos que va a venir esa consecuencia o esa reacción que es el recibir, que realmente, como digo, es una ley espiritual. Es como cuando la ley de la gravedad, todo lo que, o sea, cuando todo lo que sube tiene que bajar por ley de gravedad. Así también hay una ley espiritual, que vuelvo y repito, pedid y se os dará. ¿Por qué? Porque el que pide tiene una reacción o una consecuencia que es recibir. Entonces, la primera parte que quiero invitarlos es a que revisemos esa parte, ¿estamos creyendo en que vamos a recibir? ¿O simplemente estamos pidiendo, 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 pero pidiendo mal porque no tenemos la creencia de que vamos a recibir? Y desafortunadamente, sí hemos sido criados de pronto en una cultura de pedir, 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 pero al pasarnos ya a ese otro nivel espiritual de creer que ya vamos a recibir o que ya va, o que sí hay una respuesta, y esa parte de empezar a dar gracias por esa respuesta es afirmar que estamos creyendo que recibimos. Obviamente esto va de la mano muchas más cosas, de saber si ese recibir está de acuerdo con lo que estamos pidiendo, si está de acuerdo con la voluntad de Dios, con lo que Él tiene para nuestras vidas, etcétera. Hay muchas cosas más, pero a donde me quiero enfocar es el hecho de que empecemos a cimentarnos en esa ley espiritual, de que si pedimos vamos a recibir. Y quiero mirar otra parte que pienso que es muy complementaria, y es el hecho de que a veces esa falta de fe en que, esa falta de creencia de que vamos a recibir, también radica en que muchas veces hemos tratado mucho lo que es el merecimiento, el sentirse merecedor, por el contrario, el no sentirse merecedor ni digno, etcétera. Pero es muy, muy relevante sentirnos amados por Dios, porque es más fácil cuando uno va a su papá físico y le tiene confianza y le pide un helado, un regalo, una salida, lo que sea, si uno se siente amado por ese papá y le tiene confianza, uno va tranquilamente y sabe que uno no va a volver con las manos vacías. ¿Mm? De hecho, esta parte de pedir y se os dará, si vamos más adelante, dice, porque el que pide, porque si un padre sabe darle buenas cosas a sus hijos, ¿cómo no lo dará el Padre por excelencia, que es Dios, a quienes se lo pidan? O sea, viene de la mano de ese confiar en esa paternidad. ¿Por qué estoy enlazando estas dos cosas de pedir y se os dará con el sentirse amados por Dios? Hay muchas más cosas de las cuales hablar, pero quiero enfocarme en eso, en la parte de que muchas veces no se recibe porque no se cree que se va a recibir, consciente e inconscientemente. ¿Y por qué no se cree que no se va a recibir? Porque no se siente uno amado por Dios lo suficiente o por papá Dios, o no tiene la confianza en él. Y esto se remonta, y esto fue una revelación directa de Dios, esto que les voy a contar, que muchas veces le tenemos, voy a utilizar la palabra miedo a Dios. ¿Por qué? Porque de pronto lo hemos aprendido a ver, como ya hemos visto, de como el juez, el exigente, el Dios y no el papá. Y siempre habíamos visto, habíamos hablado de que eso tenía gran parte en la religiosidad o en la cultura religiosa, en la cual se había visto mucho a Dios como el Dios exigente, el Dios de que toca cumplir normas, que es difícil de complacer, etcétera, etcétera. Pero ¿a dónde va la revelación? En que yo hace relativamente poco, a pesar de que he trabajado mucho tiempo en la gracia de Dios, en estar en íntima relación con Dios, pidiéndole cada vez más revelación y que quite de mí toda religiosidad, yo entendía que sí, que a veces, a pesar de que lo amo profundamente, que me siento su hija y que sé que él es mi papá y que muchas veces o la mayoría de veces entro confiadamente al trono de la gracia para recibir su amor y esa ayuda o lo que se necesite, yo en determinado momento decía, pero ¿por qué te tengo miedo? He descubierto que todavía te tengo miedo, a pesar de todo eso que he trabajado y que la religiosidad ha trabajado en esa parte y en no verte como un Dios. Señor, ¿por qué todavía te tengo algún esbozo de miedo?
Y oh sorpresa cuando el Señor me reveló lo que les voy a contar. Y es el hecho de que me remontó inmediatamente, me pasó una visión del Génesis, de Adán y Eva. No me refiero tanto a lo que pasó puntualmente, sino a lo que quedó de ese temor de Adán y Eva cuando pecaron, cuando haya lo que haya sido la caída del hombre. En esa desobediencia, ¿qué hicieron ellos? Se escondieron, ¿cierto? Tuvieron miedo a Dios, miedo, y se sintieron avergonzados ante Dios, de tal manera que fue Dios el que tuvo que ir a buscarlo. Adán, ¿dónde estabas? A pesar de que obviamente sabía dónde estaban, pero hubo en ese momento, lo que el Señor me mostraba es que ese miedo viene desde esa época. Adán y Eva sintieron miedo de Dios, se escondieron de Él. Y no solamente eso, sino que sintieron vergüenza porque se dieron cuenta que estaban desnudos y ellos nunca habían sentido vergüenza en la presencia de Dios, nunca, ni se habían sentido desnudos, ni desprotegidos, ni nada. Y Dios en su misericordia los cubrió con pieles. Entonces, Dios me decía, eso toca desarraigarlo desde ese momento, es otra consecuencia de la caída del hombre. Es otra consecuencia de la ruptura que hubo entre Dios y el hombre. Esa situación de miedo a Dios quedó sembrado desde ese momento, ese miedo a Dios. Y esa vergüenza y esa falta de confianza en Dios. Porque si hubieran tenido confianza en Dios cuando la embarraron, hubieran ido a decirle, uy, mira, desobedecimos o lo que sea. Pero no fue así. Entonces él también me decía, ora, porque Jesús ya rompió con todo eso, así como hubo, y todo lo hemos leído en Romanos, un primer Adán, también hubo un segundo Adán que es Jesucristo, que vino a recuperar todo lo que se había perdido, no solamente a pagar por el error, sino a recuperar lo que se ha perdido y que tenemos total derecho a volver a tener esa libertad plena de confianza, de amor, de intimidad con Dios. Porque también otra parte, la parte de tenerle miedo es de que, uy, vamos a, de pronto no, el temor a Dios, porque cuidado lo irrespeto, cuidado me va a hacer, cuidado cojo confiancitas con Dios, cuidado más allá, como se ha hecho ver, y Dios también me hacía ver otra cosa. Una cosa es el respeto a Dios y el hecho de tenerle confianza a Dios y hablarle con tranquilidad y hablarle con franqueza y entrar directamente, eso le agrada a papá Dios. Y en ningún momento le estamos faltando al respeto. ¿O qué papá se siente agradado donde su hijo llegue como con esa reverencia, ese temor o con ese miedo de pronto al castigo? O, uy, o te voy a ir respetar. No. Cuando hay intimidad, uno se acerca tranquilamente a su papá y con toda confianza abre el corazón y habla con tranquilidad y le pide cosas. A veces hasta uno le pregunta, ¿y por qué esto? ¿Por qué lo otro? Y en ningún momento estamos irrespetando a Dios, porque es el respeto a Él, no es el miedo a Él, y es muy diferente. Y es la relación tan bonita que vemos en los evangelios entre Jesús y el Padre. Siempre uno veía una relación de cómo Jesús le oraba al Padre y lo veía con tanta confianza, con tanta plenitud, con tanta unidad, uno solo, Padre e Hijo, en esa relación. Y a eso nos quiere llevar Papá Dios, porque somos sus hijos, así como Dios, como Jesucristo tenía esa relación de padre a hijo, tan especial, tan íntima, tan afectuosa, con tanta ternura, con tanto respeto, pero sin miedo, que de esa misma manera quiere que nos relacionemos con Él. Y finalmente quiero terminar con el hecho de que la siguiente parte de la revelación que Dios me mostró fue, uno ve la cuestión de Adán y Eva por allá, como fue hace tantos miles y miles y miles y miles de años, la creación. Uno ve eso como tan lejos por allá, Adán y Eva, y resulta que el Señor me mostraba, me decía, está vigente en este momento las consecuencias de ello, como si hubiera sido hoy mismo que hubiera ocurrido, porque Jesucristo es atemporal. Entonces, para Jesucristo, el hecho de podernos liberar y restaurar y recuperar y hacer vigente esa recuperación de todo lo que ganó en la cruz del Calvario, de devolvernos todo lo que había en el momento de la creación,
Es como si hubiera sido en este momentico que hubiera ocurrido la caída y en ese mismo momentico Jesucristo, en esa atemporalidad de lo que hizo en la cruz del Calvario, que es desde la eternidad y hasta la eternidad, porque Él es atemporal, es como si en ese momento hubiera inmediatamente caído la situación y Él hubiera inmediatamente restaurado, pero se hace por fe, se hace por fe y segundo lugar, creyendo que en ese momento es Jesucristo el que nos está restaurando. Y en este momento estamos hablando puntualmente de restaurar y devolvernos esa intimidad de la relación con nuestro Padre Celestial sin miedo, sino con confianza, con amor, con gratitud, con transparencia, con total intimidad. Eso era lo que quería comentarles y por eso pienso que en varios de los escritos de Pablo, en las cartas a los diferentes, bien fuera Efesios, a Corintios o algo, él hablaba mucho y pedía de que se nos revelara el amor del Padre. Entonces termino ahora sí con estas dos porciones de la Biblia, permítame un segundito, donde Pablo pide, o sea, es tan importante que se reciba la concepción correcta de lo que es el amor de Dios, de recibir, como Juan Carlos muchas veces nos dice, reciban, reciban, es cierto. Pero mire lo que le pide en 2 de Tesalonicenses 3, capítulo 3, versículo 5, en Nueva Traducción Viviente. Pablo está pidiendo por los tesalonicenses de tal manera, dice, que el Señor, o sea, que Jesús, les guíe el corazón a un entendimiento total y a una expresión plena del amor de Dios. O sea, que nuestro corazón tenga ese entendimiento precioso, excelso de lo que realmente es el amor de Dios. Y en lo mismo, una palabra muy similar, con el mismo, digamos que con el mismo enfoque, está cuando Pablo ora por los Efesios en capítulo 3, versículos 17 y 18. Acá lo voy a leer en una nueva versión internacional, dice, y pido que arraigados y cimentados en amor, ¿en cuál amor? En el amor de Dios, puedan comprender junto con todos los santos cuán ancho y cuán largo, alto y profundo es el amor de Cristo. No solamente el amor de Cristo, acuérdense que Cristo es uno con Papá Dios, sí, Él murió por nosotros en ese inmenso amor, murió por nosotros en la cruz, pero finalmente, ¿quién entregó su Hijo? ¿Quién dio esa muestra de amor? Papá Dios. Entonces, finalmente es muy importante que se nos revele esa cimentación de amor de Dios y que no, que el Espíritu Santo nos revele y nos libere de ese miedo que viene desde la creación del mundo para impedir, para quitar esas barreras que muchas veces hay, perdón, tanto concepcionales como emocionales en nuestra relación directa, íntima y profunda como debe ser con Papá Dios, con Jesucristo y con su Santo Espíritu. Bueno, esa es la palabra que tenía para hoy y permítame y vamos a ministrar en ese orden de ideas, porque es muy liberador. Yo lo experimenté, es muy liberador. Que Dios siga revelando y mostrando cada vez más hasta que logremos realmente captar cuán ancho, cuán alto, cuán profundo es el amor de Dios. Y pienso que eso se va logrando en el transcurso de la vida, paso tras paso, pero el solo hecho de que seamos liberados desde esa situación de la creación, de ese terreno que quedó ahí deteriorado, es una ganancia gigantesca. Bueno, vamos a orar. Padre, gracias. Gracias, Señor. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias porque tú eres bondad, eres revelación, eres grandeza, eres poder, eres ternura. Yo te doy gracias, Señor, por lo que has mostrado y has venido mostrando en los últimos tiempos que muchas consecuencias de lo que vimos en este momento vienen no solamente por situaciones heredadas de situaciones del linaje familiar, sino que radican desde la situación de la caída del hombre desde Adán y Eva, pero igual que también todo eso quedó cubierto
por tu sangre preciosa, Jesús. Y por eso hoy, en el poder del Espíritu Santo y la autoridad de la palabra, decreto, declaro y ordeno que todo aquel miedo, ese temor, esa desconfianza que quedó sembrada desde la caída, eso que quedó sembrada en la mente, en los genes, en el corazón del ser humano, hacia ti en el momento de la caída, esas mentiras que fueron vendidas, Señor, desde Adán y Eva, hoy, por el poder del Espíritu Santo y la autoridad de la palabra, en el nombre de Jesús, decreto, declaro y ordeno que caen ahora mismo, en el poderoso nombre de Cristo Jesús, y todos esos pensamientos, incluso que han venido de generación en generación, genéticamente arraigados desde esa época, Señor, que realmente están vigentes en este momento, hoy son llevados esos pensamientos cautivos a la obediencia de Cristo, quien llevó cautiva la cautividad y ya no tienen más poder ni autoridad porque han sido desenmascarados de la mente y del corazón de las personas. Y con el poder del Espíritu Santo en el nombre de Jesús se destruyen por el poder de la palabra, Señor. Todo eso es roto ahora mismo por el poder del Espíritu Santo y la autoridad de la palabra en el nombre de Jesús. Y declaro libertad de todos los que me están escuchando, libertad en sus pensamientos, libertad en sus genes, libertad en sus emociones, para acercarse confiadamente a ti en esa restauración total de la relación padre a hijo. Y en este caso no me refiero al padre humano, sino a ti, papá, de padre a hijo, de hijo a padre, esa restauración total de la confianza, de la intimidad, del poderse acercar confiadamente, de confiar en tu amor y de poder pedir con total tranquilidad y tener la fe y la tranquilidad también de que vamos a recibir, papá. Es una ley espiritual y todo bloqueo que haya para recibir de lo que tú ya quieres entregar a tus hijos, Señor, de que tú lo has prometido, de los propósitos de vida, de la vida abundante, de todo lo que necesitan mis hermanos, de todo lo que necesito yo, todo bloqueo para recibir, sea por una falsa creencia, sea por falta de fe, sea por miedo, sea por religiosidad, sea por lo que sea, se quita ahora mismo por el poder del Espíritu Santo y la autoridad de la palabra en el nombre de Jesús. Todo bloqueo para recibir se quita, se destruye, se disuelve ahora mismo por el poder del Espíritu Santo. Gracias, Señor. Y la autoridad de la palabra en el nombre de Jesús. Y te pido a ti, amado Espíritu Santo, que nos des de la fe de Jesucristo para que ya seamos cimentados en ese creer que vamos a recibir, esa fe para recibir. No pedimos de nuestra fe, pedimos de tu fe, Señor Jesús, de esa fe profunda y arraigada tuya, Señor, en tu Padre Celestial, en la obra, en el Espíritu Santo, de esa misma fe nos entregues a nosotros y nos fortalezcas en esa fe que viene de ti, no fe en ti, fe de ti, para que podamos recibir. Señor, esto es a un nivel profundo, sobrenatural, esta fe que te estoy pidiendo y yo sé, Señor, que todos recibimos de esa fe para poder seguir recibiendo de todo lo que tú ya tienes para entregarnos. Te doy gracias, Señor, porque tú eres grande y poderoso. Gracias, Señor, porque escucharé los testimonios de tu poder y de tu amor, Señor. Gracias, papá, porque seguirás desenmascarando las mentiras, Padre de la Gloria, y todas las consecuencias que han venido, incluso desde la caída, Señor, porque tú viniste a dar libertad plena, plena, plena. Tú viniste a sanar, tú fuiste ungido para sanar a los quebrantados, pero también para dar libertad a los cautivos, a los presos a apertura de cárcel y a declarar el año de favor del Señor. Gracias, Padre amado, por esa vida sobreabundante que nos has entregado a través del sacrificio de tu Hijo. Y la recibimos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. En el poderoso nombre de Jesús te hemos orado en acción de gracias. Y antes de terminar, papá, perdóname, quiero clamar, Señor, por Colombia, pero también a nivel mundial, por este tercer pico de COVID, Señor. Padre, que sea el poder de tu amor, blindando los cuerpos, las mentes, los corazones de las personas, Señor, en esa fortaleza espiritual poderosa que es tu amor, para que no haya contagio con el virus, Padre de la Gloria. Pero también te pido, Espíritu Santo, que traigas una conciencia social de autocuidado, Señor, de ser obedientes, Padre de la Gloria, de respetar, Señor, las autoridades que has colocado, las autoridades sanitarias, Padre amado.
Pido misericordia a nivel mundial, Padre bendito, pero sé que también, Señor, así sea lo más duro, tú siempre en tu bondad y en tu ternura sacarás algo bueno de cualquier situación. Gracias, Padre. En el poderoso nombre de Cristo Jesús te hemos orado en acción de gracias. Amén y amén. Bueno, esa era la porción que quería compartir con ustedes hoy. Si alguien quiere compartir algún testimonio, bueno, están los micrófonos abiertos. Sí, Sandra, yo quiero compartir algo de lo que tú dices del amor, porque de hace semanas, yo creo que meses, de enero específicamente, después de enero, febrero, con Constanza que es Sí, tu prima, yo la considero también que es parte de la familia mía, a pesar que tenga gracias, Juan. poco tiempo, le he tenido mucho, mucho cariño, la manera de ella única de ser, pero hay algo particular que yo le he hablado del amor, de lo que tú hablas del amor, el amor, el amor. Y Dios, el Padre Celestial, por su gracia, veo el amor donde antes no lo veía. Entonces yo le transmito en 3 minutos el amor. Y casi todos los días hay momentos realmente, yo soy honesto en ese sentido. Hay momentos que no quiero atender porque me siento a veces haciendo otras cosas. Y yo la atiendo por amor. Yo la atiendo porque y todo esto, te digo todo esto, compartir toda esta parte de la oración y parte del amor de Dios, de lo que tú hablas. Hoy, precisamente, le hablé de un tema un poquito más profundo. Le hablé sobre que estamos en lugares celestiales, pero le hablé que el Padre Celestial está cerca de ti, no está lejos, como a veces la sensación 2 días atrás yo le dije, la sensación que nosotros tenemos es que Dios está lejos arriba y nosotros estamos abajo y pidiendo, Señor, ayúdame. Y el Señor dice, pero un momento, yo habito dentro de ti por mi espíritu y además estoy cerca de ti, más arriba de lo que nosotros miramos del universo. Entonces, yo le expliqué eso con palabras muy sencillas. Hoy le hablé de ordenar, que es diferente ordenar, mandar que orar. Y luego ella dijo, todo esto me impactó. Ella dijo, Juanca, entendí lo que tú me estás diciendo, porque yo he ido a iglesias gigantes y yo decía, esas palabras de ordenar, lo dice de una manera prepotente, piensa que uno no tiene tanto poder como ellos, pero tú lo dijiste ahorita, lo recibí, claro, que no dice lo recibió, sino lo dijo de la manera, entendí lo que tú estás diciendo. Entendí. Entonces eso quiere decir que voy a mandar, claro, no a la gente, a las circunstancias, le dije. Y entonces ella comenzó a orar y dijo, Padre Celestial, hoy ordeno, sin yo decirle nada de ordenar, ordeno que mi esposo Jorge, tenga mayor calidad de vida en su trabajo y le tenga nuevas oportunidades. Oro para que se manifieste. Entonces yo me quedé impactado porque ella dijo, sí es entonces ordenar, claro. Entonces, en conclusión, es que has recibido del amor del Padre Celestial y has visto como lo que tú dices, para que en el corazón, esa palabra en Tesalonicenses capítulo 3 verso 5 muy interesante, la busqué y la revisé, dice para que el entendimiento total y desde el corazón nos guíe para nosotros recibir. Entonces, eso es lo que quería compartir. Gracias, Juanca. Bueno, yo quiero dar un testimonio de, llevamos, bueno, un año larguito de pandemia y quiero dar testimonio de la protección de Dios sobre mi vida como médico. Bueno, como persona, obviamente, en todos los ámbitos, pero ahorita específicamente quiero dar muchas gracias a Dios de esa protección sobrenatural de Él sobre mi vida, porque como médico, pues estoy, yo no he parado, yo he trabajado todo el tiempo y le doy gracias a Dios por ello. Y sí, he estado en contacto con personas que sé que están con COVID, pero también he estado muchas veces, me muevo en domicilios y muchas veces entro a una casa y aparentemente no tienen COVID o puede que de pronto no lo hayan manifestado por pena o algo y pidieron la consulta por otra cosa.
o simplemente al entrar a una cafetería de pronto o a un restaurante a pedir un almuerzo y seguir realmente como hija que trata, y digo porque pues soy humana también, de obedecer lo que Dios dice y lo que las autoridades dicen, me cuido en la bioseguridad, pero realmente reconozco que es la protección divina que hasta el momento me ha guardado. Entonces, yo quiero dar gracias a Dios por ello. Yo sé que es algo sobrenatural. Estoy en una empresa, asesoro una empresa de casi 300 y pico de empleados, donde cerca del 70% ha tenido COVID. Y voy una vez por semana a esta empresa y Dios me ha guardado hasta el día de hoy. Entonces doy gracias y doy testimonio de la protección divina y de lo que hace tan pronto, me acuerdo el primer viernes cuando se dictaminó cuarentena acá en Colombia, la primera vez en marzo, tal vez fue 12, ese día me tocó a mí la palabra y el Señor, las 3 estrategias que me dio y son las que me he apegado y son el proclamar su sangre, y lo hago diariamente sobre mí, sobre los míos, el proclamar la protección del Salmo 91, no en forma religiosa, sino en forma real, de que estamos en Él es dentro de Él, es una protección divina. Y el utilizar, si se puede llamar así, no, sino el asumir la Santa Cena bajo esa protección cada vez que podamos, eso es lo que en obediencia, desde el punto de vista espiritual, he hecho y doy fe de ese cuidado que Dios ha tenido para conmigo. Entonces, eso era lo que quería comentarles. Y bueno, hay muchos más testimonios de protección, de gracia, de favor, de muchas cosas bonitas, pero en otra oportunidad seguiremos contando. Muchas gracias por la compañía y bueno, mediten en lo que hablamos y yo sé, Dios va a seguir revelando, mostrando, cimentándonos y arraigándonos en su amor, como dice en Efesios. Un abrazo a todos y que tengan un feliz fin de semana. Se les quiere.